Las batallas del Señor son ganadas sobre las rodillas. Y nuestro gran deseo es ver la tierra llena de su gloria. Y mientras hemos estado esparciendo el mensaje de la palabra de Dios a través de este mundo, le damos gracias a Él por darnos la oportunidad de predicar su palabra a los necesitados, a la iglesia perseguida, a los que están en el campo de batalla, en los frentes donde el enemigo lucha acérrimamente contra el pueblo de Dios y contra su palabra. Que Dios nos ayude a todos a poner nuestro granito de arena en esta batalla eterna. Nos metemos en las Escrituras, el libro de Hechos, capítulo 17, uno de los grandes sermones de parte de Dios fueron dadas en este lugar. Hechos 17. Aquí estamos en el Areópago, el lugar céntrico de los pensamientos filosóficos de su tiempo. Y aquí encontramos a Pablo, el gran apóstol, aunque no es un accidente que está ahí. Hay tres cosas que son reales en ese lugar. Es el centro de la política de ese tiempo en cuanto a los griegos. Es el centro filosófico donde encontramos cosas que hasta hoy enseñan en nuestras universidades. Y es el centro de las leyes, el centro político, el centro religioso. Es un lugar importantísimo en el mundo. Y allí encontramos a un apóstol humilde que viene para enfrentar y declarar al Dios no conocido, hablando de Jehová en los cielos. Estamos en Apocalipsis 17. Y comenzamos en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y nos vamos al versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él estaba en Atenas, es el lugar que les estoy diciendo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos, ahí están los filósofos, de los epicúreos y los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querría decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Ese es el lugar que les digo. Están en Atenas y están en el Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, Dios, cosas extrañas. Queremos saber ¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Ya vieron? Los filósofos, los religiosos, y ahí era también la mesa o el centro de leyes, el centro de la política. Veamos, nos brincamos la siguiente parte por cuestiones de tiempo y nos vamos hasta el final. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Acuérdense de esto. Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Damaris. Estaba Dionisio y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Oremos. Dios, te doy gracias, tú eres nuestro Dios. Tú nos mueves, tú nos cambias, tú nos enseñas.
Enséñanos hoy lo que tenemos que aprender en el nombre de Jesús. Amén. Pablo entra en Atenas. Como lo discutimos, el centro religioso, el centro político y el centro filosófico. 3 arenas de batalla en la mente del hombre, tratando de encontrar respuestas. Los filósofos, los epicúreos y otros filósofos que había ahí, los estoicos, estaban hablando acerca de las filosofías. De estas clases eran Sócrates y Aristóteles y los que aún hoy dominan el pensamiento de nuestras universidades. Y ahí estaba el centro religioso también. Noto, dijo Pablo, que son muy religiosos. Tenían altares a todos dioses y tenían uno que se llamaba el Dios no conocido. Ahí mismo también encontramos el centro político. Los griegos ya no estaban encargados. En el tiempo de Jesús y Pablo, eran los romanos los que tenían el poder político. Pero habían dado idea de que el pueblo de los griegos todavía tuviera su cultura. Si quisieras comunicarte con cualquier persona de algún otro lenguaje, te comunicabas en griego. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y ahí nos encontramos con Pablo. Hay una batalla por el corazón de los seres humanos. Los políticos dando una respuesta, los filósofos dando otra, los religiosos tocando otra. Y ahí en medio está esa batalla. Está representado por los dioses griegos. El Areópago, donde se predicó este sermón tan poderoso, era el centro de adoración de una diosa, de un dios que se llamaba Ares, el dios de la guerra. Era un dios brutal, salvaje en la mitología griega. Areópago es el lugar de adoración de él, el céntrico. Ares, del panteón de los dioses griegos, el dios de la guerra. Y estaban en un lugar llamado Atenas, que era la enemiga acérrima en medio de esos dioses, de este Ares. También era diosa de la guerra, ella, sí. Pero ella era la diosa de la guerra estratégica. Aquel era lo brutal, el pegar, el matar. La otra era la idea de tener subterfugios. Es más, es en la batalla de Troy, donde tenemos la historia de los troyanos con aquel caballo y cómo fue usado eso. Esa historia viene de estos pasajes. Y entiendes tú la batalla entre aquella guerra que viene como algo escondido y aquello que es brutal, golpeándote. Estos dos dioses en el panteón de los griegos eran un pleito constante. Se odiaban acérrimamente. Ahora son historias paganas, pero ilustran algo importante, porque en medio de eso se presenta Pablo, porque ahí está Ares, el dios brutal, y ahí está Atenas, la diosa de la estrategia, de la guerra. Y ahí en medio está el alma de la humanidad. Hay unos que quieren encontrar su respuesta en la filosofía. Otros quieren encontrar su respuesta en la política. Y otros quieren encontrar su respuesta en los movimientos religiosos. Dios hizo algo ese día al poner a Pablo ahí. Y Pablo predica un mensaje profundo, poderoso. Tristemente al final no muchos quisieron convertirse. Quiero decirles algo, varones y mujeres de Dios, jóvenes. No crean que cuando se meten en el mercado de las ideas, que la gente va a venir gritando y diciendo aquí estoy. Es mi experiencia. Que en el mercado de las ideas, los intelectuales específicamente, tienen una gran dificultad de aceptar a Cristo. Lo consideran como una muleta para los débiles de mente. Pero ellos que ya están iluminados mentalmente en su propio corazón, creen que no necesitan de Dios. Que Dios es más bien una invención de los que son débiles mentalmente. Dios en su infinita misericordia trae un reto profundo a las cosas que Él está haciendo.
y nos mueve a su grandeza. Nos enseña quién es Él y nos ayuda a saber cuál es la idea de nuestro encuentro con el Señor. Les cuento entonces que en su presencia Dios hace algo para movernos y quebrantarnos y enseñarnos lo que tenemos que aprender. Ahí Pablo está parado donde hay una guerra estratégica contra el alma del hombre, Atenas, y una guerra brutal también contra el alma del hombre, Ares, el Areópago. Y allí en el centro está el varón de Dios lleno del Espíritu del Señor, diciendo que no es la política, ni es la filosofía, ni es la religiosidad. Aunque todas esas cosas tienen su lugar, porque el cristianismo también es considerado una religión, y porque la política es necesaria para organizar a la sociedad, y porque tenemos entonces también a los que piensan, a los filósofos. Últimamente ni es ni el filósofo, ni el político, ni aquellos que están en medio de las historias legales, ni siquiera aquellos que se basan en religión. No. Pablo está representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está por encima de la política, está por encima de las leyes mundanas o del mundo. Está por encima de todas aquellas formas en las que el hombre organiza su vida. Y les habla. Había muchas personas ahí y la mayoría o se burlaron o dijeron te escuchamos en otro tiempo. Esa es la experiencia. No se desanimen cuando vayan a la universidad y la gente o se burle o te digan te hablo de otra manera, en otro tiempo. No se preocupen cuando están hablando con gente en el mundo intelectual y ven el rechazo. No se preocupen. Se convirtieron dos. Un grupo pequeño, pero dos tenemos de su nombre. Uno se llamaba Dionisio el Areopagita. Dionisio el Areopagita. Y la otra se llamaba Damaris. Y es en sus nombres lo que encontramos aquel cataclismo de lo que el Señor hizo para conquistar. La palabra Dionisio viene de un dios que se llama Dionisio, otro dios griego. Era una gente muy religiosa los griegos. Dionisio era el dios del bacanal. Es más, la palabra Dionisio es la palabra bacanal en griego. La gente de Nicaragua va a entender esa palabra porque se usa en Nicaragua. Bacanal, el dios de las fiestas, ese era Dionisio. Eran tres cosas las que se le asignaban a este Dionisio: el vino, el éxtasis y las fiestas. El vino, el éxtasis y las fiestas. Ese era el dios de las fiestas. La palabra Damaris no. La palabra Damaris significa una vaca calma. De nuevo, la palabra Damaris significa una vaca calma. Los dos opuestos. Uno allá como fiestero. Este es el loco que se encuentra no en paz hasta que tiene cocaína en su sistema. Es aquel que siente que el fin de semana es lo mejor, no porque va a descansar, pero va a comenzar desde el viernes hasta el lunes, hasta que regrese al trabajo crudo, golpeado y sin dinero. Ese, Dionisio, el dios del bacanal, de las fiestas. Él estaba escuchando, es más, era uno de los líderes del culto a Ares, el dios salvaje de la guerra. Era el Areopagita, se le llama. O sea, esa era su función. Era un líder ahí. Y él estaba escuchando. Y ahí estaba una mujer llamada Damaris, la vaca calma, en los opuestos lugares de los dos. Hay una gran parte de la sociedad que encuentra su alegría en la adrenalina. Son los que se tiran de algún lugar para sentirse vivos, para sentirse tan cerca de la muerte. Son los que manejan a 120 millas por hora para poder sentir que están vivos. Que están buscando el siguiente éxtasis. Con mujeres, con vino, con cosas que los arrastren. Ese es Dionisio. Pero hay otra parte de la sociedad que está calma,
que no tienen ese tipo de cosas. Son buenos hijos hasta cierto punto. Son buenas personas que viven una vida de sociedad, de que están calmados. Pero de todas maneras los dos van para el infierno. El calmo y el alocado. Los dos van para el mismo lugar. Y ahí se encontraron ese día como intelectuales, escuchando. Y Pablo estaba hablando con ellos. La guerra acérrima. Y Dionisio oye algo que nunca ha oído, que compunge su corazón y se convierte al evangelio. Y Damaris oye y el movimiento del Espíritu la mueve. Y Dios comienza un movimiento con ellos. No se convertirán muchos en muchos lugares de esta manera, pero los que se convierten van a venir con todo el corazón delante de Dios. No te desanimes en compartir la palabra, porque hay Dionisios allá que parezca que están alocados y que no van a poder ser rescatados. Dios los rescata. Y hay Damaris también, que aunque tienen una vida bien puesta y calmada, de todas maneras necesitan a Cristo. Hay una parte de la iglesia que se quiere concentrar solo en los borrachos y vagos, pensando estos son los que necesitan el evangelio, e ignoran a la gente que está buena en su casa y todo eso, porque sienten que ellos no están muy lejos, seguro, pero también se van al infierno. La guerra es esta: que tu corazón esté dispuesto a hablar con el intelectual, aunque él sea un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen filósofo. De todas maneras necesitan a Cristo. Para eso Pablo estaba ahí. Y que Dios te ponga en el corazón a ti también y a mí. Hablar con aquellos que encuentran su victoria y su alegría en las cosas locas de este mundo. Y saber esto, que sin Cristo se van al infierno. No estoy hablando solamente del evangelio, pero la forma de ordenar tu vida. Pablo estaba hablando no solamente de aceptar a Cristo, pero también de cómo ordenar tu vida delante del evangelio. Que no sea la filosofía, la política o la religión las que dictan tu día a día. Estás en el lugar donde está la guerra acérrima por tu alma y el alma de tus hijos. Ares peleando brutalmente contra ti. Atenas tratando de hacer subterfugio para atraerte. Y tú eres el campo de batalla. Y la Biblia nos habla específicamente de ese día, cuando esos dos se convirtieron con otros pocos. Y Pablo entonces había predicado en el lugar más céntrico. Hoy, si entras en la universidad, en México, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en Argentina, etc., vas a encontrar que los de Atenas todavía están controlando el mercado de las ideas. Pero yo te reto a ti a que encuentres en tu corazón un cambio profundo en tu vida y que como Damaris y como Dionisio puedas dejar esas cosas y acercarte, a la misma vez que tú puedas ser el Pablo para esos lugares esos Atenas donde Dios te manda. Dios te bendiga.